Invitar a nuestro público que participe también a través de las redes sociales con su opinión, porque el sistema de pensiones cumple este año 40 años y queremos recordar lo que decía José Piñera, su creador en la época del gobierno militar cuando era ministro de Trabajo. Aquí está, mira. Pero se ha enfatizado demasiado que ha funcionado bien para los recursos del mercado de capitales, para las empresas, lo cual es verdad y está bien. Yo quiero señalar que ha funcionado bien para el trabajador común y corriente. Este sistema fue hecho hace 10 años con un objetivo principal: permitir al trabajador vivir una vejez tranquila, que no vuelva el drama que hoy día viven los pensionados, de pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. El sistema fue hecho para el trabajador y lo que aquí está quedando demostrado es que a través de su rentabilidad importante, a través del servicio, de la atención al trabajador, el sistema está funcionando para beneficiar al trabajador chileno. Y esa es mi mayor alegría. Yo trabajo y lo encuentro lo más ilógico que hay, porque hoy en día, con tanta enfermedad que hay, las mujeres no estamos llegando a los 65 años para jubilar. La presidenta de la AFP desconoce o parece desconocer la situación que viven millones de personas adultas mayores que hoy se encuentran percibiendo pensiones de hambre. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años. Ya estamos una vez más junto a ustedes, 9:32. Vamos a hablar acerca de este triste cumpleaños realmente, porque los 40 años de la AFP, escuchar las palabras de José Piñera hablando como hablan hoy día muchísimos personeros de las pensiones que no alcanzan, de las pensiones que no alcanzan a otorgar dignidad para los trabajadores de nuestro país. Vamos a conversar abiertamente junto a Marcela Vera, académica de Administración y Economía del USACH, y también con Alejandro Navarro, académico y de macroeconomía de la Universidad de Chile. Ahí están, ¿cómo están? ¿Me confirma si está Gael Yomans también, diputada? Sí, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias. Sí, está Alejandro Alarcón, Marcela Vera y Gael Yomans, diputada de Convergencia Social. Y claro, primero comencemos con las declaraciones de la presidenta de las AFP, Alejandra Cox. ¿Qué le parecieron a usted, diputada Yomans? Ahí está justamente las declaraciones. Dice así: la edad de jubilación definitivamente debería ser más de 65 años a esta altura. Y yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas la están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que tiene hoy 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es cero, porque no tiene sentido. Y aquí la polémica y el por qué también estamos conversando de este tema. Tanta gente chilena que nosotros conocimos. Hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103. Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos hasta que la salud nos permita. Diputada Yomans, ¿qué le parecen las declaraciones de Alejandra Cox? Creo que demuestran una indolencia tremenda con muchos jubilados, jubiladas que ya a duras penas están consiguiendo llegar a la edad, ¿cierto?, de jubilación para recibir una pensión miserable luego de años de trabajo, y además ver la precarización del empleo también, porque hemos visto casos en donde tenemos personas que están trabajando más allá de la edad de jubilación en empleos sumamente precarios y que también dañan su salud y su vida. Entonces, creo que habla de una desconexión tremenda, porque a lo mejor es fácil hablar de jubilarse a los 103 años, ¿cierto?, desde la comodidad en Nueva York, otra realidad que la que están viviendo los chilenos y chilenas, además de los ejemplos que da respecto a, claro, la expresidenta Bachelet, el expresidente Lago. O sea, son casos, situaciones sumamente distintas. No estamos hablando de personas que no están llegando a un monto suficiente para poder cubrir necesidades básicas, sino de personas que tienen montos millonarios, ¿cierto?, que con ello pueden vivir de manera mucho más cómoda que lo que hace la mayoría de los chilenos y chilenas. Yo creo que es una profunda desconexión y no creo que sea un error. Creo que detrás de esa visión hay una perspectiva sobre el sistema de pensiones. Sumamente desafortunadas, efectivamente, las palabras de la presidenta de la asociación. Pero vamos a un tema de fondo que está ocurriendo a nivel internacional, y por eso preguntarle justamente a Alejandro Alarcón.
El sistema de pensiones está haciendo agua no solamente en Chile, a nivel internacional, y se está discutiendo o bajar los montos o bien subir efectivamente y aumentar las edades. Sí. Bueno, hola Amaro, gusto verte. Encantado. Yo creo que la declaración, los ejemplos fueron desafortunados, pero este es un tema que en este momento está cruzando, como bien dices tú, todo el mundo. En Alemania acaba de ser anunciado recientemente. Y el problema es que la gente, no sé si sea problema, pero la gente está viviendo mucho más. Fíjate que la edad promedio de esperanza de vida, cuando fue creado el sistema hace 40 años, eran 69 años, ahora está cerca de los 80. Entonces, uno tampoco puede hacer mutis por el foro o hacerse el desentendido con una situación que biológicamente está ocurriendo. Esto va a seguir pasando y por lo tanto la polémica está encima y ahora hay que buscar los mejores mecanismos para esa cobertura. Acá en Chile las pensiones malas también tienen que ver con los años de ahorro y los años que no se ahorró. O sea, hay dos situaciones más. Hay dos situaciones más que afectan el valor final de la pensión. Y lo otro que está encima de la mesa ahora y que se está discutiendo en el Parlamento es cuánto puede aportar el Estado, ¿no es cierto? Sin duda tiene un rol ahí, pero también hay que ser muy cuidadoso con aquello, porque le están preguntando a la gente muy poco si quiere reparto o si quiere cuentas de ahorro privadas. Claro. Incluso en la discusión ahora, yo creo que ese es uno de los temas centrales, hay que preguntarle a la gente, hay que preguntarle qué prefieren, dejar abierta la opción. ¿Quieren seguir ahorrando individualmente o quieren ir a un sistema de reparto? Pero la discusión del 6% adicional está absolutamente en estos momentos cortada la posibilidad de que la gente opine. Bueno, nosotros también vamos a ir a la calle y vamos a escuchar la voz ciudadana a propósito de las interrogantes que usted plantea, pero también la posibilidad de jubilar más tarde. ¿Qué opina la ciudadanía? ¿Qué opina también de las declaraciones de la presidenta de las AFP que sacaron ronchas en la jornada de ayer? Todo esto después de una nota que pone en contexto esta noticia. Miren. Yo quiero señalar que ha funcionado bien para el trabajador común y corriente. Este sistema fue hecho hace 10 años con un objetivo principal: permitir al trabajador vivir una vejez tranquila, que no vuelva el drama que hoy día viven los pensionados, de pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. El sistema fue hecho para el trabajador. Yo trabajo y lo encuentro lo más ilógico que hay, porque hoy en día, con tanta enfermedad que hay, las mujeres no estamos llegando a los 65 años para jubilar. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años. En medio de una crisis por los retiros del 10%, polémica desataron las palabras de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, quien indicó que la edad de jubilación en Chile debía ser mayor a los 65 años de edad, dando como ejemplo diferentes casos de personas que se pensionaron a los 100 años, entre ellos el destacado poeta Nicanor Parra. La edad de jubilación definitivamente debería ser más de 65 años a esta altura, y yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas la están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que tiene hoy 25 años sepa que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 es 0, porque no tiene sentido. ¿Tanto mujeres como hombres? No me parece. No me parece porque es mucho. Yo pese que yo ya postergué, pero es una decisión personal. Pero yo creo que tanto es mucho, ya más encima que te calculan como a los 100 y tanto, es complicado para jubilar. Yo creo que malo para todo el tipo, para el trabajador chileno, porque nosotros no tenemos un trabajo como en Europa, a lo mejor allá jubilan más temprano los trabajadores, pues trabajan menos, trabajan 4 horas diarias. Pues. Nosotros tenemos jornadas de 8, a veces más horas extenuantes. Pues. Yo en mis 54 años yo estoy vigente, estoy saludable, gracias a Dios. Pero no es así la realidad de los adultos mayores acá en Chile. Es muy mala la calidad de vida.
considero que hasta los 65 es suficiente. Según la Superintendencia de Pensiones, actualmente existen 11.122.922 afiliados, de los cuales 5.551.129 son cotizantes y 1.920.763 están jubilados. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de adelantar o postergar la jubilación? Sería muy poco aconsejable en términos de el cuidado de la salud pública para nuestros adultos mayores, pero por otra parte en términos de un análisis netamente económico en torno a si aumentarían las pensiones significativamente, la verdad es que no. Justo revisando los datos de la Superintendencia de Pensiones durante el mes de marzo, o sea, los últimos datos que tenemos disponibles, dan cuenta de que personas que han, por ejemplo, trabajado 25 años reciben una pensión alrededor de 160.000 pesos. Y eso implica, ¿cierto?, que alargar 5 años más tu tiempo laboral no va a generar un aumento sustantivo en la pensión. Un sistema que se creó en los 80 para mejorar la vejez de millones de chilenos, los cuales se les aseguró que ese 10% de prestaciones sociales que entregaban al Estado iba a ser más rentable en cuentas individuales, donde cada uno pudiera ahorrar para su vejez. Más de 30 años después, las cuentas de quienes jubilan no son alegres. Mi padre tiene 77 años y se ve la obligación de seguir trabajando, una porque no tiene jubilación, y si la tuviera tendría que verse obligada a trabajar porque la mayoría de nosotros los chilenos, la clase obrera y trabajadora media, se ve obligada a trabajar porque las jubilaciones son un desastre. Trabajó toda su vida como profesora de Historia y Geografía, los últimos 30 años en un colegio de Providencia. Tenía un sueldo que bordeaba los 900.000 pesos mensuales. Es la historia de Ivonne Hermosilla, quien a sus 60 años de edad debería estar pensionada, pero de ser así, su realidad sería totalmente diferente. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese jubilado hoy día a los 60 años de edad? Bueno, habría tenido una pensión que no me alcanza para mis necesidades en este momento. Era esperable una pensión de alrededor de 400.000 pesos que no me permitiría vivir. No puedo costear, por ejemplo, la educación de mi hijo que es el que vive conmigo, y otras necesidades. ¿Qué pasa cuando uno se enferma, por ejemplo? Imposible. Por lo tanto, a pesar de que el mes que iba a cumplir los 60, me llamaron todas estas agentes para poder ayudarme en mi pensión, no es una opción mía en este momento, no puedo. Más, por ejemplo, yo he trabajado toda la vida en el sector de educación. Si uno piensa que una persona de 70, 80 años en una sala de clase con niños y con jóvenes que hoy día están súper complejos, hay una brecha generacional enorme. Además, el desgaste que genera trabajar en educación es muy fuerte, es muy grande. Un régimen más solidario y justo, en un contexto que no se ha tornado fácil los últimos años en el país, son parte de los cambios urgentes que hoy exigen los chilenos al sistema de AFP. Tanta gente chilena que nosotros conocimos. Hablamos de un gran Nicanor Parra que trabajó hasta los 103 años, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos, Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos hasta que la salud nos permita. Y hay que pensar que si Nicanor Parra llegó a los 103 años trabajando, bueno, son excepciones. Yo me pregunto si esta señora tiene familiares de 80, 90 años y ver cómo están y si están en condiciones de trabajo, y dependiendo también de la clase social. Entonces, muy malo lo encontré, muy pésimo para la situación actual además. Las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP desencadenaron opiniones divididas en el Congreso. ¿Postergar la entrega de los ahorros de capitalización individual es realmente el camino para conseguir pensiones dignas? Es lamentable la conclusión que realiza la Asociación de AFP en relación a aumentar la edad de jubilación, porque efectivamente hoy día la gente trabaja mucho más, ¿no es cierto?, mucho más años que lo que realmente dice la ley.
Y un ejemplo muy práctico tiene que ver precisamente con el incentivo al retiro que se ha creado en muchas instituciones del sector público para que la gente se estimule para que pueda jubilar. Dado que la mayoría de las personas siguen trabajando sabiendo además, ¿no es cierto?, que van a tener pensiones miserables a pesar de que se aumenta la edad de cotización. Frases como que se levanten más temprano o que estemos activos hasta los 100 años demuestran la desconexión de la clase política. Alejandra Cox, presidenta de la AFP, dijo esta última frase. ¿Y qué es lo que refuerza? Indolencia, indiferencia y la necesidad de que tengamos un sistema de pensiones mucho más justo. La presidenta de la AFP desconoce o parece desconocer la situación que viven millones de personas adultas mayores que hoy se encuentran percibiendo pensiones de hambre. Respecto a sus declaraciones acerca de Maturana o de Parra, yo espero que las haya dicho en broma. Yo creo que no ayuda a poner como ejemplo una persona de más de 100 años. La verdad es que nadie ha estado pensando nunca, me imagino, en eso. Un debate que lleva un tiempo instalado en el mundo político, pero que para muchos chilenos es una realidad, pues han debido alargar sus años de trabajo en pos de conseguir mejores ingresos para esa etapa de la vida, cuando ya no sea posible seguir haciéndolo. Estamos conversando acerca de esta gran controversia. Ya el tema de las pensiones es una controversia, por lo menos en el Congreso, desde hace 14 años y en estos últimos meses se ha transformado en uno de los elementos básicos de la conversación social y política. También queremos recibir, donde ya se encuentra Yael Llomans, diputada de Convergencia Social, el señor Alejandro Alarcón, académico de Macroeconomía de la Universidad de Chile, a Marcela Vera, académica de Administración y Economía USACH. Bienvenida, Marcela. ¿Qué te parece la conversación que se está sosteniendo y el tono en el que hemos entrado en los últimos días? A propósito de las declaraciones de la presidenta de la AFP, Alejandra Cox. Sí, bueno, las declaraciones son lamentablemente muy desafortunadas. Vendrían a resumir el derrumbe del modelo de las AFP. Y eso da cuenta también de la realidad que hoy día las AFP están viviendo con los retiros que se han realizado. Decir que los trabajadores tienen que trabajar hasta que mueran, digamos, es lamentable en una visión de un país desarrollado, pero además democrático. Es muy lamentable que hoy día una de las figuras fundamentales que representa además la posición de las AFP haya tenido este planteamiento que además ha sido cuestionado tan transversalmente. Hay que tener principios éticos que ordenen, ¿cierto?, nuestros comportamientos económicos y no al revés. Y el problema de esta frase es que da cuenta, digamos, de un individualismo extremo, ¿cierto?, que se representa muy claramente en el sistema de pensiones. Alejandra, ¿no te parecen extraños estos dichos a propósito de que Alejandra Cox, al asumir la administración o la presidencia de la asociación de esa AFP, haya señalado todo lo contrario, haya señalado que era necesario para poder mejorar las pensiones un fuerte apoyo del Estado para los cotizantes? Pues sí, es curioso cómo existe una falta de coherencia enorme en términos de cómo hoy día se comprometen, ¿cierto?, una serie de principios por parte de la asociación de AFP y luego terminan generando este tipo de declaraciones. Yo diría que este camino necesariamente tiene que corregirse en función también finalmente de la custodia y la gestión adecuada, ¿cierto?, de los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras de Chile, que además tienen un volumen tan cuantioso, alcanzan el 75% del PIB actualmente. Entonces, en ese volumen de recursos debería esperarse, ¿cierto?, un adecuado comportamiento por parte de los representantes de quienes administran un capital tan importante. Bueno, vivir para trabajar o trabajar para vivir, también ahí hay una discusión esencial en lo filosófico, que es lo que pretendemos nosotros como país. Y por lo mismo queremos también ir a la calle, porque, a ver, ¿es este un falso dilema? Se lo pregunto a Rodrigo Pérez, que está con nosotros, está en la calle. ¿Y por qué digo falso dilema? Porque lo que hemos podido constatar una y otra vez es que hay muchas personas jubilados, que ¿qué es lo que ocurre? Siguen trabajando. ¿Por qué? Porque las pensiones simplemente no dan. Rodrigo.
Y justamente por eso nos quisimos venir acá hasta la Vega Central, porque aquí sí conocen de trabajo, y justamente aquí en donde generó mucha indignación los dichos, ¿no?, de la señora Cox. Estamos con la tía Ari, así la conocen acá. Tía Ari, ¿a qué hora se levanta usted? Yo me levanto a las 2:30 de la mañana. A las 2:30 de la mañana. Cuénteme, ¿y qué le pasó cuando escuchó los dichos de la señora Cox? Mire, ella es una mujer que no ha estudiado en Chile y una mujer con estudios. ¿Cómo se le ocurre en cada cabeza, viendo que la gente está tan agresiva, decir esta estupidez? A mí me van a dar pega que tengo 62 años. ¿A dónde? ¿Desde qué edad trabaja usted? Yo trabajo de los 13 años trabajo. Oye, ¿qué le parece? Porque aquí hay un debate, ¿no?, respecto de estirar un poco la vida laboral de los chilenos para poder dar capacidad a buenas rentas. Pero el ejemplo de Nicanor Parra, por ejemplo, Pero que era otra vida, no como ahora que la gente come pura chatarra. ¿Cómo se le va a ocurrir a ella? Si estamos en un momento de crisis de la gente que está agresiva, ¿cómo en qué cabeza le cae decir eso? Para mí eso fue malo. Y ahora tiene que pagar las consecuencias de las redes sociales que le van a decir. Rodrigo. Cualquier estupidez. ¿Cómo se le puede ocurrir que a los 65 años? Hermano, te estamos escuchando atentamente con la tía Ari. Justamente una de las cosas que quiero exponer es preguntarle a ella misma si piensa que va a seguir trabajando probablemente a los 70. ¿Por qué? Porque la pensión no le va a dar. No me va a dar, y otra cosa que uno ya se va enfermando a medida que va pasando los años, los huesos, uno misma se va envejeciendo, no le van a dar pega en cualquier lado, o no si uno envejece, si uno no toda la vida no es joven. La señora Cox representa a una industria. ¿Qué le gustaría a usted decirle a quien administra esa industria de la AFP? De la AFP, claro, a ella le conviene hablar porque la AFP gana cualquier plata, y las jubilaciones son una mugre. Ella tiene que estar a favor de la AFP, no de los trabajadores. Ahora, para ser justo, el ejemplo quizás pudo ser desafortunado, pero todas las comisiones que se han diseñado para poder mejorar el sistema de pensiones, la Comisión Bravo y Marcel, justamente han asumido este debate, ¿no? Un debate sobre la edad de jubilación que evidentemente pudiese ser alargada, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto de eso? No, yo pienso que como siempre a los 60 años debe jubilar la mujer y listo. Y que no se cambie. Y no se cambie, pero si son unas miserias. Uno ha trabajado toda la vida y después recibe una miseria plata. Bueno, es la opinión que tiene la gente, la verdad es que bastante indignado justamente acá en La Vega. ¿Lo escuchaban ustedes de la señora? Sí, lo escuchamos, Rodrigo. A las 2:30 de la mañana está acá. Trabajo duro el que se vive acá en La Vega. ¿Opinión? ¿La misma que tienen justamente todos sus colegas y también algunos de los compradores que llegan hasta este lugar? Queremos recoger esa opinión ciudadana. También vamos a estar con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Usted también manifiéstese en las redes sociales. Todo esto a la vuelta de la pausa comercial. Pero se ha enfatizado demasiado que ha funcionado bien para los recursos del mercado de capitales, para las empresas, lo cual es verdad y está bien. Yo quiero señalar que ha funcionado bien para el trabajador común y corriente. Este sistema fue hecho hace 10 años con un objetivo principal: permitir al trabajador vivir una vejez tranquila, que no vuelva el drama que hoy día viven los pensionados, de pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. El sistema fue hecho para el trabajador, y lo que aquí está quedando demostrado es que a través de su rentabilidad importante, a través del servicio, de la atención al trabajador, el sistema está funcionando para beneficiar al trabajador chileno. Y esa es mi mayor alegría. No creo que el Estado que ha hecho el Transantiago y el censo me pueda dar una rentabilidad mejor que UF más 9% que me ha dado mi AF actual. Como padre del sistema, yo siempre voy a querer a todos mis hijos, aunque tengan todos los defectos del mundo. Ahí están las declaraciones entonces. Bárbara Figueroa, gracias por acompañarnos. ¿Qué piensa usted sobre lo que acaba de escuchar, sumado a las declaraciones de la señora Alejandra Cox? Bueno, yo creo que esto demuestra que tenemos a un empresariado y a un sector político en nuestro país que no entiende que el debate siempre ha sido no sobre la capacidad de rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones,
sino que respecto a un sistema de seguridad social, que fue lo que Chile terminó en el minuto en que impuso con el decreto 3.500 el actual sistema de AFP, que ha significado para la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras un sistema de ahorro forzoso, donde no tienen garantizadas pensiones dignas, donde no hay calidad de vida después de, hagámonos cargo además de que el desafío de la pensión no es un favor que nos hacen a los trabajadores, es la retribución justa después de toda una vida entregada a la vida, al mundo del trabajo, al desarrollo del país. Por lo tanto, el debate en el mundo siempre ha sido sobre seguridad social y no sobre la capacidad que tenga quien administre los fondos de pensiones de darle rentabilidad. Y lamentablemente eso, desde la dictadura, cuando esto se impone hasta ahora, con las últimas declaraciones que hemos escuchado de la presidenta de la AFP, sigue siendo la misma mirada. Ellos entienden esto como un problema de mercado y no como un desafío sobre pensiones justas, universales, suficientes, que es lo que uno hubiese esperado que a estas alturas del partido, con todo lo que se ha significado las movilizaciones contra el actual sistema previsional, hubiesen asumido a cabalidad. Cuestión que hoy día vemos no se asume y da cuenta de que el problema no es solamente de vocería, es un problema de comprensión del sistema. Bárbara, te saluda Amaro. Rápidamente preguntarte algo que yo creo que conoces. Evidentemente las mujeres jubilan a los 60, eso es en lo teórico, los hombres a los 65, pero en rigor lo que está pasando es que todos están trabajando y más, y siguen trabajando como jubilados porque las pensiones simplemente no dan. Con lo cual ya se está consumando el hecho de que efectivamente seguimos. Bueno, efectivamente, pero es que yo creo que por eso hay que separar el debate. Acá uno no puede mezclar peras con manzanas. Que hoy día nosotros tengamos una mejor calidad de vida y que tengamos que evaluar nuestras condiciones físicas e intelectuales para seguir aportando al desarrollo del país, no puede mezclarse con la necesidad forzosa de jubilar en un sistema que no te lo permite. Es decir, acá lo que la gente no le permite jubilar es que tiene pensiones de miseria. Eso es por lo que uno sigue trabajando. No es porque sea una opción, porque uno diga, mira, me siento tan bien intelectualmente, físicamente, creo que puedo seguir contribuyendo y entonces quiero seguir desplegada en el mundo del trabajo. No es eso. Entonces, hagámonos cargo del problema. El problema que tenemos son pensiones de miseria y que para resolver eso necesitamos cambiar el actual sistema. Tenemos que terminar con el actual sistema de AFP. De otra forma no vamos a superar la crisis de seguridad social que tenemos. Y una vez que abordemos eso, que es el debate estructural y de fondo, discutamos cuáles son las mejores condiciones para seguir contribuyendo al desarrollo del país, si es que tengo las condiciones, si es una opción real y no una obligación, que es lo que tenemos hoy día. Pero piensen ustedes, cuántos de mis propios colegas que están viendo este programa, que entregaron toda su vida en la formación de niños, de jóvenes en nuestro país, hoy día reciben pensiones de menos de 200.000 pesos. No estamos hablando solamente porque algunos dicen, no, las lagunas, es que el problema es la informalidad. Habemos colegas que han trabajado toda su vida entregando el desarrollo, enseñanza, formando jóvenes y resulta que sacan pensiones de menos de 200.000 pesos. Entonces, este es el debate del que tenemos que hacer cargo, que es el debate de fondo. Perdón. Pero ¿estaría dispuesta a un tema vetado pensar en jubilar más tarde si es que hay incentivos, por ejemplo, desde la industria y desde el Estado? Es que, insisto, yo creo, Tonka, que hoy día no pongamos la carreta delante de los bueyes, como diríamos coloquialmente. ¿Cuál es el problema en Chile en materia de pensiones? Es un sistema que no da pensiones justas, es un sistema que fracasó, que nosotros lo dijimos desde el momento en que se implantó el decreto 3.500, porque esto el movimiento sindical no es que lo venga diciendo hoy día, esto el movimiento sindical lo dijo en su minuto con dictadura mediante, dijo esto no va a funcionar. Recuerden ustedes que en el caso por lo menos de educación ocurrió que a muchos colegas los obligaron a cambiarse, si no los iban a despedir de los colegios municipales donde trabajaban. Entonces acá se implantó un sistema que fracasó y que tiene que ser modificado. Una vez que nosotros enfrentemos ese debate, que lo que nos queda claro hoy día es que las administradoras de fondos de pensiones ese debate no lo quieren asumir. Yo no voy a partir de la base que no se puede entender, porque creo que los datos están a la vista y cualquiera que reciba una colilla de pago de una familia, nosotros nos tocó ayer, estuvimos en la Florida, hoy día estamos acá en la plaza de Puente Alto, ¿qué es lo que te dicen? Mire, trabajé toda mi vida, trabajé como empleada doméstica y resulta que recibo una pensión de 162.000 pesos después de haber entregado toda mi vida de trabajo. Entonces,
hagámonos cargo de eso, y eso que mayoritariamente se ha dicho, hay que reformarlo. Vemos que en el caso de quienes hoy día hacen vocería por las administradoras de fondos de pensiones, no es asumido. Y ese problema no es un problema baladí, porque aquí no estamos hablando de visiones donde, por ejemplo, tú digas, no, el 50% de la población dice que tienen que seguir la AFP y el 50% dice que no. O sea, este no es un debate de equilibrios. Aquí hay una mayoría contundente que ha dicho que hay que terminar con este sistema, y hay una minoría que lo defiende, pero que lamentablemente es muy poderosa en este país. Queremos agradecer esa opinión y vamos a compartir otras impresiones también. Alejandro, ¿qué nos dices tú? El sistema está prácticamente muy cerca de desfondarse, ¿no? Se habla de un cuarto, quinto retiro. Ok, estamos en una situación crítica. ¿Cómo se reactiva la posibilidad de que la gente tenga pensiones dignas en nuestro país, según tu impresión? Bueno, acá se han dicho varias cosas en el programa, cuesta resumirlas, ¿eh? Incluso la presidenta de la CUT hace mención a un sistema alternativo. ¿Cuál es? Sabemos que ella defiende el sistema de reparto. Entonces la primera pregunta que yo me hago es ¿cuál es el mejor sistema para que la gente no tenga pensiones miserables? Y si ella me puede asegurar que en un sistema de reparto la gente va a estar mejor. Esa es la primera cosa. Y lo segundo, preguntarle a la gente, lo dije en la primera parte, preguntarle a la gente, ¿qué pasa con sus ahorros? ¿Está disponible para que los nacionalicen? El otro día vi en este mismo canal a Boric, al dirigente del Frente Amplio, diciendo que ellos no van a expropiar los fondos. Bueno, ¿quién me da seguridad de eso? Entonces, acá hay un esfuerzo combinado. El Estado tiene que actuar porque efectivamente hay gente que tiene pensiones muy bajas, pero también está el ahorro acumulado. Son a esta altura, alguien dijo que era casi una vez el Producto Interno Bruto. No, en este momento es menos que eso porque han habido varios retiros por unos 55.000 millones de dólares. Entonces, aquí lo más importante es construir un sistema de seguridad social que mejore las pensiones, no anuncios que con un sistema de reparto vamos a estar mejor. A mí me gustaría un debate informado, un debate con números, un debate con rentabilidad también, porque no le gusta a la presidenta de la CUT la rentabilidad. Pero resulta que la rentabilidad explica el 70% de los que tienen cuentas de ahorro individuales. Bueno, entonces, hay una cosa llamativa también, Alejandro, si me permites, y es que muchos políticos detractores de la capitalización individual, sin embargo, participan con creces en ella. Ahora, lo que me gustaría dejar instalada también como una interrogante para ti es: si yo como trabajador he cumplido 60 o 65 años, sigo trabajando 10 años más, por ejemplo, ¿cuánto va a crecer porcentualmente esa pensión para mí? Te lo dejo ahí planteado porque tenemos que irnos justamente a la calle y volvemos con esa respuesta. Vamos con Rodrigo Pérez, que se encuentra, ¿verdad?, allí en La Vega, entiendo. Sí, claro. Mira, estábamos escuchando atento y el debate al parecer es plausible para la gente. El problema es el ejemplo que finalmente invalida el debate. ¿Usted escuchó a la señora Cox? Sí, la escuché. ¿Qué es lo que piensa? Mire, yo encuentro... Es porque no tenemos jubilación digna. Esa es la opinión que yo tengo. Yo les decía, opinión... 10 años adicionales y los correspondientes intereses, que es una constante, porque tampoco se... Pero que es muy importante. Pero ¿sabe por qué, Alejandro? Pienso que la persona, me imagino, entiendo que es una reflexión más... En general, desde el modelo, desde lo que venimos escuchando hace 40 años, parece publicidad engañosa. Explíqueme usted por qué se insiste tanto en señalar como si esto fuese un premio muy fácil de obtener. Claro, es que además manteniendo esta lógica del sistema actual que tenemos de pensiones, no vamos a conseguir más. O sea, aumentar un poquito más la cotización o aumentar la edad de jubilación no va a implicar un cambio sustantivo en las pensiones de las personas. Yo creo que además tiene que ver con eso, o sea, con esta promesa falsa de José Piñera en principio, y luego después viene a Chile, ¿cierto?, hace algunos años a decirnos que el sistema de pensiones es un Mercedes-Benz, que hay que meterle un poco de benzina y con eso va a andar bien. A mí me parece similar el pensar, ¿cierto?, que aumentar los años de cotización, aumentar incluso la cuota de cotización, vaya a mejorar sustantivamente las pensiones de las personas. O sea, lo decía Marcela también en la nota, y que yo creo que es importante recalcarlo. Hay personas acá en Chile que, de hecho, el 50% de las personas jubiladas, aunque cotizaron 30, 35 años, tienen como pensión montos cercanos a los 230.000 pesos, incluso menores. Entonces estamos hablando de que después de una vida de trabajo,
La verdad es que el monto de pensión no alcanza para la subsistencia, ¿cierto? Porque con 230.000 pesos no se paga arriendo, no se paga luz, no se paga, ¿cierto? ¿Me entiendes? Como Claro. el costo de la vida es mucho mayor. Gael, yo lo que pasa es que como ciudadano no puedo marginar a la clase política de su responsabilidad. 14 años llevan discutiendo este tema. Ahora que estamos en la víspera de un proceso donde vamos a definir la Constitución, quizá debiéramos también establecer plazos para que los congresistas puedan atender los temas de fondo, porque esto, 14 años, es una burla en sí misma. Y es curioso, además, también que tengamos a personas que son muy críticas del sistema de capitalización, pero observe usted, información del Dínamo, Hugo Gutiérrez participa de lleno, Partido Comunista, 239 millones, Alfonso Di Urresti, Partido Socialista, 210 millones, Guido Girardi, 204 millones, Pepe Ao, 163. Si quiere, continúo. Sí, bueno, la verdad es que ahí creo que también uno debe ser coherente, ¿cierto?, con lo que está sosteniendo. Yo lo que estamos al menos planteando algunos sectores, y se ha visto también por parte de organizaciones, fundaciones, economistas, en fin, que es necesario poder tener un cambio radical en el modelo de pensiones que nos garantice una pensión mínima. Yo diría que una pensión mínima igual al salario mínimo es lo prudente, ¿cierto? Pensando que el salario mínimo debería estar establecido según el gasto mínimo que debería cumplir para poder subsistir una familia. Entonces, desde ahí uno puede contabilizar. Y hay modelos. Yo en eso quiero contestar también al profesor, ¿cierto?, Alejandro Alarcón. Hay modelos. Acá, cuando nosotros conversamos respecto a la reforma de pensiones, conversábamos sobre el modelo sueco, ¿cierto? El poder tener cuentas nacionales, es decir, el poder hablar de un sistema de reparto o solidario, no necesariamente poner todo en un campo. Gael, hagamos de esto y me gusta porque hablaremos justamente de los modelos precisamente, pero a ver, en el IFE se han demorado 3 semanas, se demoran un montón. Y a propósito de lo que dice Amaro, saludar al diputado Diego Chalper, que ya está con nosotros, lo vemos, gracias, diputado. ¿Cuánto poder tiene la industria de la AFP? ¿Cuánto es el lobby que genera y la presión que ha ejercido para que se demoren tantos años y aún no tengan un acuerdo en cuanto a pensiones, diputado? Mire, bueno, saludar por sus profesores, a Arturo, conozco bien, le mando muchos saludos allá en la Bebe y por supuesto a la Gael también. No sé si no me estoy escuchando. Se escucha perfecto, diputado. Sí, ya. Bueno, Sergio, Amaro, Tonka, a ver, yo creo que acá, primero que todo, la Gael y yo somos parlamentarios hace poco, entonces yo creo que somos parte del equipo de Amaro en el sentido de criticar lo mucho que se demoran las cosas. La reforma previsional, Amaro ingresó en noviembre del año 2018, estamos a mayo del 2021 y todavía no encontramos apoyo por parte de la oposición para sacarla adelante. Esa reforma previsional, mejorable, discutible, todo lo que quiera, incorporar reforma al sistema previsional en cuestiones importantes como incrementos directos a la pensión básica solidaria, una asignación adicional para las mujeres que han tenido lagunas previsionales, una asignación adicional para los jóvenes que estaban con baja tasa de jubilación. O sea, había una propuesta y hasta aquí yo creo que los diagnósticos vamos a estar todos de acuerdo. Yo me imagino que si aquí se traduce en decir que las pensiones son bajas, que las AFP requieren reforma, o sea, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo de eso. Si pero, la pregunta diputado, es ¿qué haces sí, a partir yo entiendo, pero particularmente le pregunté por la presión que ejerce la industria en el Congreso. ¿Qué me podría decir? Yo nunca he recibido ninguna presión. Yo la verdad es que me imagino que como todo trámite legislativo tienen que participar a través de la asociación en las comisiones, pero cualquier cosa adicional a esa es inaceptable, Tonka. O sea, cualquier presión de cualquier tipo es inaceptable, porque hoy día existe un mecanismo que se llama la ley de lobby, donde ustedes tienen que pedir reuniones, que usted las tiene que publicar, y ahí se podrán manifestar los puntos de vista. Cualquier cosa que exceda a eso es inaceptable. Bueno, acabamos justamente, ¿verdad? Estaremos examinando el modelo, pero acabamos de saber en una fantástica entrevista con Arturo Guerrero acerca de cómo sobrevivió el COVID. Prepárese, querido, porque va a estar trabajando hasta los 103 años, es lo que le sugieren. Mira, y de hecho va a cumplir 65 años ahora, el 25 de mayo. Y la pregunta, Arturo, entonces, ¿vas a seguir trabajando después de la edad de jubilación? Yo trabajo por vocación, yo trabajo porque soy feliz trabajando, pero creo que es un abuso. Y con todo el respeto, yo respeto mucho a las mujeres, pero cuando la mujer pare, cuando la mujer tiene hijos, cuando la mujer se saca la cresta en la casa para educar,
cuando la mujer se levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para ir a trabajar, para producir lo que tienen que comer sus hijos, junto con su compañero para salir a veces de la pobreza, creo que una falta de respeto, las palabras de la señora de la AFP. Una falta de respeto más que toda la humanidad, porque no puede ser que hagamos un dato comparativo, sobre todo chiquillos. Mi padre tiene 97 años, mi mamá 92. Y nosotros los cuidamos como huesitos santos. A nosotros, y con mucha humildad lo digo, porque gracias a Dios nos cuesta dos palitos mensuales tener a mis padres como lo tenemos. Y que una señora diga que pueden vivir hasta los 100 y tantos años, es una falta de respeto. Una cosa es que uno quiera trabajar por sentirse bien, acompañado y todo, y otra cosa es que el maltrato monetario que se le da con la AFP tenga que por obligación tener que producir moneda para subsistir, incluso a veces ni para subsistir. Sí, no, a ver, mira, yo creo que varias cosas interesantes se han dicho. Yo creo que todos estamos de acuerdo que las pensiones son bajas. Para hacer un doble clic a eso, Sergio, tendríamos que mirar el mercado laboral chileno, tendríamos que mirar las lagunas previsionales. En fin, piensa tú que en Chile tenemos una realidad que el 100% del registro social de hogar, 2/3 de los jefes de hogar son mujeres, y eso obviamente también genera un problema en sus pensiones. Ahora, cuando yo le escucho a la Gael decir que necesitamos un cambio sustantivo, y me dice que el cambio sustantivo es el modelo sueco, yo le recordaría a la diputada Jomans, que no sé si lo ha revisado, 2 de las contribuciones que se hacen en el modelo sueco, con una cotización de un 18,5%, son a una cuenta de ahorro individual. Entonces, en el fondo no hay un cambio tan sustantivo. Yo no me imaginé jamás que la Gael fuera tan socialdemócrata. Si ese es en definitiva el cambio, ¿dónde firmo? Nosotros también creemos que hay que aumentar la cotización, pero con el énfasis puesto en el ahorro individual. Cuando decimos que el 6% adicional de la reforma vaya a las cuentas de ahorro individual y no a un mecanismo de reparto, es porque creemos que los trabajadores tienen derecho a que sus ahorros se queden en sus cuentas de ahorro. El sistema de reparto, como bien lo decía el profesor en aquella parte de su intervención que comparto, efectivamente han fracasado porque el Estado no está en posición de administrar bien las pensiones. Seguimos hablando de las AFP, de las reformas de pensiones. Sin duda, desde el estallido social, una de las demandas más sentidas ciudadanas han sido las bajas pensiones. Desde ese hasta estos días ha sido parte de la dinámica y de la conversación ciudadana. ¿Por qué con tantos años de espera para una reforma? ¿Por qué con estas sentidas, demandas de la ciudadanía solo hemos visto, diputado Chalper, cambios cosméticos y no algo más profundo que vaya en beneficio de la ciudadanía? ¿Sabes lo que pasa, Tonka? Es que de nuevo, ahí cuando uno dice cambios cosméticos, a ver, yo creo que hay que terminar con el monopolio de las AFP. Eso es lo primero que yo haría, que esa cuenta de administración individual, que son los ahorros de los trabajadores, puedan los trabajadores optar por una cooperativa de crédito, puedan optar eventualmente por otros mecanismos más allá de la AFP. ¿Eso le jode el negocio de la AFP? Sí, y no hay problema porque le jode el negocio de la AFP. Pero yo creo que hay que terminar con ese monopolio. Ahora, ¿cuál es mi pelea probablemente con la Gael? Que la hago con buena onda. Que el salto a un sistema de reparto es el que yo no comparto. Porque los sistemas de reparto, además de que han fracasado en el mundo, parten de la base de que el Estado tiene buena capacidad para hacer su trabajo. Y yo, mira, de los mismos creadores de la AFP estatal, porque esto como que fuera una saga, de los mismos creadores de la AFP estatal, ahora estamos con el ente, que este ente va a poder administrar bien las pensiones. Y yo creo que eso no es así. Entonces, para los que están en su casa, yo prefiero que los ahorros se queden en sus cuentas y que puedan optar por otros mecanismos distintos a las AFP. Diputado Chalper, yo quiero retomar simplemente, un aspecto, porque claro, mucho se ha hablado acerca de Nicanor Parra y la desafortunada declaración, pero señala acto seguido también la misma presidenta de las AFPs que hay que mantenerse activos hasta que la salud lo permita, es decir, trabaja hasta que te desplomes. Arturo Guerrero, quiero preguntarle acerca de ese derecho también, que es parte de la vida, el poder disfrutar tus últimos años. Aquí hay un problema filosófico de fondo de cómo entendemos la vida. Claro, de sentido común. Yo disfruto todos los días, pero hay una cosa, chiquillos, yo lo escucho a usted y yo los quiero harto a todos, a los políticos, yo trato de ser positivo, pero este animal partió mal. Cuando formaron la AFP, hablaban de puras maravillas. Sí, pues. ¿Y quién dijo que el sistema de reparto no existe? La Fuerza Armada tiene el sistema de reparto. Y si eran tanta maravilla, ¿por qué no se cambiaron las Fuerzas Armadas a la AFP? ¿Por qué de la noche a la mañana, después de 30 años, las jubilaciones no alcanzan para nada y empezamos a hacer el remedio A, el remedio B? No, trabaja hasta los 120 años.
Si de un principio, el año 80, cuando se formó la AFP, hijo, partieron mal. Pero como le quitaron la platita 30 años, se hincharon como chanchitos, pues. Y hoy día dan las migajas. 40. Y por último le dice, ¿sabes? Trabaja hasta que no le dé mal cuero. Esa es una falta de respeto. Una falta de respeto. Tanto que hablamos de los derechos humanos, ese es una violación a los derechos humanos. Y quiero preguntarle justamente, ¿verdad?, también a Marcela Vera, el sistema efectivamente, porque Arturo ha dado en el blanco con un tema. Hay ciudadanos A, hay ciudadanos B. ¿El sistema de pensiones que reciben hoy en día las Fuerzas Armadas es transferible al resto de los chilenos? ¿Por qué algunos con un privilegio y otros sin? No solo es transferible, sino que también es viable y es necesario que volvamos a recuperar el sentido público de aquellos bienes que no pueden ser transados en el mercado porque simplemente en ese mercado en particular no hay competencia. Yo fui la economista que llevó el caso de investigación de colusión del sistema de AFP en la Fiscalía Nacional Económica. Llevo 10 años investigando el sistema de pensiones y lamentablemente las AFP no pueden, por razones estructurales mismas de la industria, no pueden tener competencia porque requieren una escala, un tamaño de operación muy alto. Por tanto, todas las pequeñas, lo que ocurre es que terminan quebrando o terminan fusionándose con las más grandes, que fue lo que ocurrió durante toda la década de los 90, generando lo que el diputado decía como monopolio, este oligopolio, este cartel de las AFP, que además se pusieron de acuerdo en las comisiones, en las altas comisiones que nos cobraron, llegaron a ser hasta el 3% en un momento durante el periodo en donde además había una completa desregulación. Entonces es un sistema que lamentablemente, por razones de los costos, incluso de las estructuras de costos que tienen, no recibe, no da la posibilidad de que tengamos cajas en donde las distintas gentes puedan optar. No se trata de abrir el negocio de la AFP a otros agentes económicos del mercado. Se trata de que el Estado se tiene que hacer cargo de garantizar un derecho que tiene que ver con otorgarle a los trabajadores que además dieron su vida a lo largo de toda su realidad, digamos, de toda su existencia por este país, garantizarle, ¿cierto?, una pensión digna de calidad, pero que además no usen sus recursos, sus fondos de ahorro, ¿cierto?, para aumentar el pequeño negocio de unos pocos. Se trata entonces de tener una visión no rentista, sino que es necesario tener una visión de inversión productiva para poder generar mayor rentabilidad tanto a la élite empresarial, a los pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo para generar un gran beneficio para todo el país, que es lo que yo diría que todo el canal, todos los medios de comunicación han estado buscando alternativas, ¿cierto?, para el mejoramiento de las pensiones. Y las modificaciones paramétricas lamentablemente no bastan. No basta solo con subir la edad, ya lo comprobamos con datos, ¿cierto? No basta solo entonces con lo que los trabajadores no tengan lagunas, porque lamentablemente el sueldo en Chile es muy bajo, entonces así la pensión también va a ser baja. Grandes verdades en todas las palabras de muchísimos de nuestros invitados. En la que queda reflotando es esa idea de que hay 1.000 millones de ganancias diarias en las AFP, mientras todos discutimos qué es lo que pasa, dónde encontramos recursos para seguir ayudándonos entre todos. Muchísimas gracias. Queremos saludar y volver a destacar la presencia de Marcela Vera, académica de Administración, Economía de la USACH, también a Yael Yomans, diputada de Convergencia Social, a Diego Chalpren, diputado de RN, y como no también a Alejandro Alarcón. Muchísimas gracias a todos por estar junto a nosotros durante esta mañana. Nos vamos a quedar con Arturo conversando acerca de un tema muy sensible, Arturo, que tiene que ver con el fin de semana de este 15-16, donde el Chile enfrenta un proceso muy importante, ¿no? Vamos a estas elecciones, tal vez las más importantes de los últimos 33 años, pero el comercio no puede abrir. ¿Cómo observas aquello? Claro. Estábamos hablando justamente de eso. 1.150 locales que van a tener que estar cerrados. 1.150 locales al interior, 150 camiones en los patios remate, 1.200 locales al exterior. ¿Cómo golpea esto entonces? Papito, ¿qué te pasaría a ti si no tenéis plata para comer al otro día? Aquí hay una cantidad de trabajadores que trabajan el día a día, que no son apatronados, que no tienen nada. Y si La Vega se cierra, no funciona. Cuando uno toma, por eso le digo, lo iluminado,
Cuando uno toma una medida de esta dimensión que perjudica a un nivel catastrófico, Santiago abre hoy día, chiquillos. Arturo, una consulta. Santiago no va a poder abrir ni un negocio. Pero se supone que los negocios familiares podrían abrir. ¿Por qué si tú tienes un negocio familiar dentro de La Vega no puedes abrir? Te pregunto porque no tengo idea, pero eso es lo que sabemos. Que si uno tiene un local, ¿Y quién va a abrir La Vega? ¿Ah? ¿Quién va a abrir La Vega? Claro, porque nosotros aquí tenemos guardia. Necesitamos guardia, aseo, necesitamos Sí. desinfectar. Toda la infraestructura. Hay una cantidad de personas. Claro. Claro. ¿Quién retira la basura? Mira, de hecho, para que se hagan una idea, pues, en la entrada de cada uno de estos pórticos aquí en La Vega, si nos puede Estragualdo, hay guardias con el alcohol gel, la temperatura para cumplir la norma sanitaria. Entonces, si no están, no pueden abrir. No pueden abrir, y son personas que, fíjate que fuera de eso, a veces hacen 2 turnos para reforzar tu sueldo. Entonces, le cortáis. Imagínate, aquí cada turno vale 40.000 pesos extra, en la hora extra. 40.000 pesos. Si se lo cortáis, ese trabajador dejó de ganar 80.000 pesos. No sé si los diputados que firmaron o votaron y se reían de los trabajadores, le van a traer los 80.000 pesos a estos trabajadores. O el cargador que viene y trabaja y se esfuerza, que es independiente, ¿dónde va a cargar? Arturo. Y lo otro, que me imagino yo que se están esperando una aglomeración para el día viernes, ¿no? Es que justamente hacemos cada medida, chiquillos. Por eso le digo, los iluminados, ¿qué tienen en la cabeza? Arturo, ellos yo quería ganan su sueldo a fin de mes. Dale. Sí, no, yo quería preguntarte justamente si lo has pensado, si en algún momento, ¿verdad?, has visto lo que ha ocurrido en Linares, donde muchas pymes se han declarado en absoluta rebeldía porque no pueden sustentarse y porque ante el acatamiento a la ley o llevar el pan a la casa, la opción es clara. ¿Lo has pensado tú? Mira, le hemos dado vuelta al tema, pero somos respetuosos, no queremos echarle más pelo a la leche. Lo da mucho vuelta al tema y la verdad las cosas es que aquí el aparataje político y los pseudo sabios, lo único que están haciendo es una gran embarrada. Esta elección que podía ser linda, fabulosa, que nunca en la historia se había suspendido con feriado ni cosas por el estilo. Hoy día, dentro de la amargura, dentro de un túnel negro, que Dios quiera que vote la misma cantidad que votó anteriormente. Pero Arturo, me acuerdo cuando comenzó la pandemia, ¿te acuerdas que La Vega se cerró? Tú hiciste un llamado enérgico y las cosas cambiaron. ¿Te acuerdas? Por tu mismo llamado representando a todos los trabajadores de La Vega. Y si ahora haces el llamado, ¿tú crees que puede ser escuchado o no? Por favor. Pero espero que hace rato, fíjate que yo del día lunes vengo haciendo el llamado. Yo creo que la autoridad central, y no estoy defendiendo al presidente, porque aquí fueron los congresistas los que hicieron la ley, por caprichito, por parecerle bien no sé a quién, pero que ellos se hagan responsables de lo que está sucediendo. No pidan que voten por ellos cuando son tan canallas para castigar a los trabajadores. Se entiende poco, Arturo, esta lógica, porque entendemos que estamos en una situación pandémica, entendemos que el proceso electoral es muy importante, pero la señal es que si la gente abre sus comercios, dejaría de ir a votar. ¿Tú crees que eso es así? Oye, Amaro, pero si la elección es voluntaria, o soy tonto o nací tarde. Voluntaria, si yo quiero voy con el lápiz, con el alcohol gel, con la mascarilla y voto, si no quiero, no voy nomás. Ya, pero la pregunta es esta, si abriese La Vega, si ustedes lograran coordinarse, me imagino que muchos de los que están ahí van a ir a votar, pueden dejar a alguien atendiendo el negocio para que se puedan hacer turnos, ¿o no? Siempre lo hemos hecho, Maro, siempre lo hemos hecho. Es Sergio el que pregunta. Toda la vida. Toda la vida he votado y he votado con la Vega abierta. Claro. Es un tema muy complejo el que está enfrentando el comercio en general. Acá, ¿eh? Por favor, Rodrigo. Sí, claro, tienen un problema serio porque no saben finalmente cómo conjugar los dos propósitos, ¿no? Nosotros te hemos visto acá con el ministro de Salud. Usted es muy respetuoso de todas esas normas. ¿Cómo piensa ahora saltarte eso? Porque evidentemente van a necesitar personal para el alcohol, que es la temperatura, lo que mostrábamos. ¿Cómo piensas tener abierto? Pero por eso te digo, o sea, ¿cómo tú lo puedes lograr de alguna manera cuando hacen una medida? Porque a veces cometí el error, pasa la vieja y no le dicen nada a nadie. Ya, pero en términos concretos, ¿cómo abres La Vega sin tener el personal de seguridad? No podía abrirla. No podía abrirla.
No podía abrirla porque arriesgáis la salud de la población y la salud de la población está primero. Ya, entonces, ¿estás de acuerdo con cerrarla? No, no estoy de acuerdo, entiéndeme, no estoy de acuerdo con cerrarla. A ver, es que te voy a ser más clarito contigo porque parece que no quería entender. Aquí hay un grupo parlamentario que hizo una ley que es trucha y que cagó con el debido respeto, con las palabras de a los trabajadores que trabajan aquí, a los que hacen delivery, a los que entregan a la fuente de sodas que van a abrir. Ese es el problema. O sea, hoy día está en jaque. Las circunstancias te están obligando a tener que evitar trabajar, Rodrigo. dejar a los trabajadores. Y una cantidad de trabajadores que ganaba un poquito más, hoy día no lo va a poder ganar. Amaro, te escuchamos. Vale, perfecto. Oye, Arturo, aquí estamos Tonka, Sergio y yo. Ahora soy yo el que te está preguntando y lo que te quería preguntar es lo siguiente. El Estado exige y al mismo tiempo no da. ¿Cuántos en La Vega han recibido como pyme algún tipo de ayuda? Yo creo que muy poco. La clase media, Amaro, yo quiero ser súper responsable. La clase media, papito, en este país no existe. Y no existe por la clase de parlamentarios que tenemos, que se enjuagan la boca que todo. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo vivo en un barrio hoy día que la gente era emergente, que era clase media. Hoy día están entregando las casas, se están yendo a vivir con los padres. Hoy día no tienen para pagar el furgón escolar. Hoy día no tienen para pagar el colegio y tienen que callar porque llegaron a un estatus social y le da vergüenza tener que reconocer que se cayeron. Pero no hay nadie que le diga, sí, esta va a ser la solución. ¿Quién de los parlamentarios tan habilosos que son le ha dicho a los bancos, señores, terminen con la hipoteca, terminen con los remates, terminen con los intereses grotescos? ¿Quién? ¿Arturo? No he visto a ni un parlamentario. Yo tampoco. Entonces están rematando las casas, la gente está perdiendo las cosas y no he visto, pero no sea a favor de ellos, es que tienen que ir a votar. ¿Votar qué? Si es voluntario. No, y además se suma, bueno, tomando lo de Amaro, más de un año en pandemia. Y hoy siguen discutiendo el tema de los mínimos comunes, póngale el nombre que quiere, este aporte universal de emergencia, un IFE 5.20, no sé, póngale el nombre que quiera, pero hoy están incluso conversando de esto, de cuál va a ser el aporte real y concreto más universal que va a llegar a la ciudadanía, pero dicen que van a responder después de las elecciones. ¿Qué le parece a usted eso, Arturo? Claro. Dios quiera que después de las elecciones la gente tenga que comer. Si te vuelvo a insistir, ellos reciben a fin de mes el chequecito. No he visto a nadie que diga el 50% del cheque va a ir a las ollas comunes, como nosotros sí lo hemos puesto a disposición de todos, de las cajas de acogida y todo, y a ustedes les contan. Pero de ellos los parlamentarios que ganan billetitos, bueno, pues si no son pocos. No he visto a ni uno con esta crisis que diga, esta es la parte que me toca y voy a donarla. Es raro que en ningún sector se haya defendido con mayor vehemencia la posibilidad de este fin de semana de que el comercio funcione. Me parece tan raro porque es tan evidente lo que nos señala Arturo, es tan evidente que el comercio ha sido uno de los espacios de la producción más afectados en estos meses. A ver, ¿por qué tú no me ayudas a entender esto, Arturo? ¿Por qué tanta gente que hoy día habla acerca de seguridad social, de la defensa, de los más menos poseídos, no tienen hoy día la posibilidad de seguir trabajando en sus labores? Es Sergio. Para que nos rete individualmente, dices tú. No lo voy a retar nada. La gente está asustada, está choreada, está amargada. No tiene esperanza. Ya hoy día pelear cuesta en el alma, chiquillo. Yo estoy cansado también. Es que cansa, hijo. Cansa que la autoridad no cache para dónde va la micro. Y se dicen defiendo el pueblo. ¿Qué pueblo, huevón? Si el gallo, la señora que tiene una casita que la está pagando es pueblo, igual que el otro. El trabajador, el cargador que viene para acá es pueblo. Mira, nosotros nos conocemos hace tiempo, nunca te había visto tan frustrado como ahora. Es que duele, molesta, da rabia y después, no, compañero, no, aquí, no, yo te sé, ¿a dónde? Si yo no le pido nada, queremos trabajar. ¿Cuesta tanto entender eso? Arturo. Queremos participar.
¿Qué tan Vamos a entusiasmado? poner de nuevo el retorno a Arturo, porque justamente con esta vehemencia que estaba comentando la realidad de La Vega, se le cayó. Ahora sí, Amaro, te estamos escuchando. Y también me gustaría que recorramos un poco para que veamos, ¿no?, las caras de los clientes, las caras de los trabajadores que están acá, mientras escuchamos tu pregunta, Amaro. No, solamente decir, complementar, Arturo cuando dice que hay frustraciones y rabia, por supuesto, nosotros lo vemos en nuestro despacho, lo hemos conversado, pero Arturo está en línea directa con el sentir ciudadano. Entonces tiene la voz súper autorizada para expresarnos como lo está haciendo, lo que se está sintiendo, Amaro. Bueno, yo lo que quería preguntarle es un alcance también muy personal, y cómo lo siente, y es si tiene entusiasmo con los comicios de este fin de semana o para él es más de lo mismo. No, yo creo que yo fui uno de los que luché para que volviera la democracia. Creo que el sistema más perfecto socialmente es la democracia. Pero el problema es que tenemos malos profesores que utilizan la democracia. Y ahí es donde tenemos que cambiar. Pero la democracia es el sistema más perfecto para organizar un país. Entonces yo estoy entusiasmado en que tenemos que sacar las mejores personas. Tienen que salir estas nichos de jóvenes que quieren arreglar el mundo, pero arreglar el mundo, no destruir el mundo. Estamos junto a ustedes y nos vamos a trasladar de inmediato a La Vega, donde se encuentra Rodrigo Pérez con Arturo. Nos tiene preocupado Arturo, no queremos que te quedes tan afligido, amigo mío. Sabemos la molestia. ¿Qué nos dices? Que estamos preocupados por ti, Arturo. Primera vez que te vemos así tan frustrado. No, pero no se preocupe, ya voté todo. Yo creo que algo le debe haber llegado a los iluminados. Quiero que cambien la actitud. Cuando hablan de querer a la patria, cuando dicen querer a los trabajadores, cuando dicen que van a luchar por este país tan maravilloso que es, háganlo en serio. No se sigan riendo de la gente. La gente está choreada. Por ahí escuchaba es que primera vez que vota un 52%. Era un 52%. Y lo ideal es que vote el 100%. Porque todos somos chilenos. Pero de la manera que empieza uno a predicar la política, duele en el alma los errores garrafales que van cometiendo. Y déjense de pelear. Porque la gente lo único que quiere es pasar esta pandemia, es pasar esta crisis y tratar de abrazarlo, de poder conversar, de poder dialogar, de poder salir. Pero si ustedes lo siguen restringiendo por conseguir un objetivo mezquino, simplemente no vamos a avanzar en nada, chiquillos. A pesar del diagnóstico, el llamado es claro, a ir a votar justamente sábado. No, el llamado es claro, ahora, chiquillos. Lo bueno, Arturo, es que esta vez no peleamos. No. Si a la larga estuviste celoso de Martín Cárcamo, pero yo te digo que a ti te quiero. Me voy a teñir rubio. Un abrazo, Arturo. Gracias por la conversación. Gracias, Rodrigo Pérez. También los queremos llevar a otro tema. Lo hemos promocionado durante la mañana. Un caso, la verdad que son dos casos que nos estremecen. Dos mujeres jóvenes, enfermeras, que se está investigando un acoso laboral en particular que determinó que ellas se quitaron la vida. Estamos con los padres de Florencia, la primera víctima. Estamos con don Jorge y Claudia, porque después de Florencia viene el caso de Vanessa Araya. Queremos compartir con ustedes la historia, la información que pone en contexto esta denuncia, ¿verdad?, que hacen dos papás hoy con nosotros. Vamos a la nota y luego lo conversamos con ustedes. Estas lágrimas son de indignación y tristeza, al igual que estas expresiones que exigen justicia. Aquí quieren hacerlas callar, de la misma manera que hicieron callar a la Vanessa, de la misma manera que hicieron callar a la Flor. Nosotros hablamos de Florencia y de Vanessa, pero en realidad tenemos mucho miedo de toda la gente que sigue acá adentro, las TENS, las enfermeras y todo el personal de salud que vive en este constante sistema en donde se están normalizando los abusos y el hostigamiento laboral. Nosotros lo más importante que queremos es que nadie más le toque pasar por una situación así, porque no tenemos por qué normalizar estas situaciones, porque son cosas que no tienen por qué pasar. La gente no tiene por qué pasarlo mal en su lugar de trabajo, no tienen por qué hacer lo que hicieron con ella. Eso no es justo y nosotros lo único que pedimos es justicia. Bueno, yo soy una TENS, ex-TENS de la clínica, la cual sufrí de maltrato de parte de compañeras
colegas y además de enfermeras. Te hacen sentir inútil, te humillan. Lo único que quiero es que se haga justicia por estas niñitas, porque no merecían terminar de la forma que terminaron. Y es que esta velatón realizada el día de ayer es en honor a Florencia Elgueta y Vanessa Araya, 2 enfermeras que se habrían quitado la vida después de comunicar que sufrían acoso y maltrato de parte de su entorno laboral. Vanessa se sentía muy mal trabajando en la UCI del Hospital Clínico. La Vanessa sufría bullying y acoso por parte de sus compañeras y el hospital estaba al tanto de esta situación, su jefatura. Y ella solicitó en reiteradas veces que se le hiciera el cambio, que la devolvieran a urgencia a trabajar, que la sacaran de la UCI, porque ella no podía con la situación laboral que estaba viviendo. Y ella lo manifestó a su jefatura, pidiendo ya sea un cambio de turno a otra rotación, digamos, o bien que la enviaran a su unidad de donde ella era, pero no fue escuchada. Ambas trabajaban en la UCI COVID del Hospital Clínico de Viña del Mar y relataron a sus familias el hostigamiento que vivían de parte de compañeras de trabajo antes de quitarse la vida con 1 año de diferencia. Vanessa lloraba porque no quería entrar a turno, porque la pasaba mal, porque la hostigaban, porque sus jefaturas no hacían nada, porque la jefa de procesos clínicos sabía y todos sabían de que ella tenía un trato terrible con las demás gente. A mí me arrebataron lo más preciado, o sea, lo más importante, y yo la perdí en este lugar donde mi hija vino a desarrollarse como profesional. Lamentablemente vino a caer acá. Yo te voy a decir que Florencia no se quitó la vida. Yo responsabilizo al Hospital Clínico. Ellos le quitaron la vida. Familiares y excompañeras de estas 2 trabajadoras de la salud dan fe de los relatos de ambas mujeres en estas dependencias. Ella no tenía supervisión, estaba trabajando las 24 horas sin descanso. O sea, ella se sentaba 5 minutos y esto viene directamente de la boca de ella. Ella se sentaba 5 minutos y la empezaban a acosar. Mucha gente pide ayuda. Lamentablemente hay una psicóloga que trabaja un par de horas en la mañana y que es el único apoyo que tiene la clínica y que ella está al tanto de todo. Pero tampoco hay una ayuda por parte de la psicóloga. Hay muchos funcionarios que piden ayuda. Según las denuncias, no solo debieron lidiar con el estrés durante la pandemia, sino que con el acoso y extenuantes jornadas laborales que las habrían llevado al límite durante el combate del COVID-19. El pasado jueves 29 de abril, Vanessa Araya no llegó a trabajar. Meses antes, había entrado al Hospital Clínico de Viña del Mar a reemplazar a Florencia Elgueta, quien en agosto del año pasado y de forma repentina se quitó la vida. Ese jueves, cuando Vanessa no llegó a la clínica, se confirmó que la historia se repetía. Que en tan corto tiempo haya ocurrido un caso similar al que pasó con Florencia y nunca se tomaron medidas. O sea, si se hubiera implementado algún protocolo de riesgos psicosociales en el trabajo, ten por seguro que lo de Vanessa no se hubiese repetido, ¿me entiendes? Entonces, nosotros necesitamos que en esta institución, donde tenemos muchos colegas que queremos mucho, no les vuelva a ocurrir lo mismo que a Florencia y a Vanessa. La situación siempre ha sido de relaciones humanas conflictivas. Hay un clima laboral muy malo, especialmente en las unidades críticas, y esto viene avalado por las jefaturas. Esta es la familia de Vanessa. Dan su testimonio a solo días de haber sepultado a su hija y hermana. Aseguran que la joven les comentó lo duro que fue su traslado profesional desde la urgencia del Hospital Clínico de Viña del Mar hacia la UCI COVID. Era inhumano hacer 24 horas porque también no rendían, que ellas tenían que salvar vidas y que no lo iban a hacer si estaban 24 horas haciéndolo, que de todas formas no servían hacer turnos de 24 horas. El tema es que la administración del hospital los hacía votar cara a cara y hacía que se pelearan. Así que cuando ella votaba 12 horas, todas las compañeras se molestaban y le empezaban a enfrentar, a decirle que por qué ella votaba 12 horas. Fue mucho el peso del trabajo. Como por dar un ejemplo, como que la metieron a una máquina chancadora de seres humanos.
El caso de Vanessa recordó de inmediato al de Florencia y por eso ha generado conmoción tanto en la ciudad como en el mundo de la salud. Sobre todo porque las familias de ambas aseguran que detrás de las mujeres habría un persistente bullying y acoso por parte de sus pares en el trabajo. 2 muertes de colegas consecutivas y que vemos que no pasó nada, o sea, no hubo cambios al respecto, porque ya con lo de Florencia se sentaba un precedente, algo jamás visto en ese hospital, en esta clínica. Y 8 meses después ocurre lo de Vanessa, o sea, imagínate. La hermana de Vanessa recuerda con dolor las cosas que le contaba en su última semana de vida. Vanessa se vio muy afectada por la decisión de Florencia porque ellas compartían mucho, ellas eran amigas, ellas se acompañaban en los turnos y resulta que las mismas personas involucradas con el acoso que sufrió Florencia son las mismas que con Vanessa. Es lo mismo que tienen en su recuerdo Claudia y Patricio, los padres de Florencia Elgueta. La madre indica que la última vez que habló con su hija, ella venía saliendo de un turno de 24 horas y estaba extenuada. Y ella lo manifestó a su jefatura pidiendo ya sea un cambio de turno a otra rotación, digamos, o bien que la enviaran a su unidad de donde ella era. Pero no fue escuchada. Hoy la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI de Viña del Mar investigan las causas detrás de los suicidios de ambas enfermeras. En tanto, el Hospital Clínico de Viña del Mar, mediante un comunicado, señaló que han dispuesto una investigación normada por su reglamento interno, esperando su resultado en el más breve plazo posible. Del caso se ha hecho parte el Colegio de Enfermeras, desde donde la presidenta María Angélica Baeza tomó contacto con las familias, no descartando acciones legales si se comprueba que ambas funcionarias no trabajaban en condiciones laborales adecuadas. Esperamos que la gerencia de la clínica agote todos los medios para llevar a cabo la investigación que permita dilucidar estos hechos, sancionando a los responsables si es que los hubiere. Estas familias que hoy deben lidiar con la muerte de Florencia y Vanessa se atreven a manifestarse desde el dolor en esta velatón. Justicia para Vanessa y Florencia. Justicia para Vanessa y Florencia. Una historia que conmueve sin duda, la que se está escribiendo alrededor de las pérdidas de Florencia y de Vanessa. Nosotros hemos establecido un contacto a través de Camila Altamir, nuestra periodista que está con los papás de Florencia, Claudia y Jorge, a quienes les agradecemos, a pesar del dolor y a pesar de lo tremendo de esta situación, que quieran conversar con nosotros. Adelante, Camila, bienvenidos Claudia y Jorge. Buenos días, así es, nos encontramos acá en Viña del Mar con los padres de Florencia, quienes han venido acá a la zona ya que se han realizado algunos eventos relacionados con el fallecimiento de estas dos enfermeras. Como veían en las imágenes, se realizó la tarde de ayer una velatón para recordar a estas dos chicas y denunciar la situación que ellos señalan se está viviendo. Esta enfermera, como señalan sus familiares, habría sido víctima de hostigamientos y acoso laboral. Como les decía entonces, estamos con la señora Claudia y don Jorge, quienes nos van a contar cuáles han sido las situaciones que les tocó vivir a su hija, cómo fueron los últimos meses de ella trabajando en esta clínica. Hola Tonka, buen día. Hola Claudia, hola Jorge. Yo siempre supe, porque Florencia era nuestra única hija. Teníamos una comunicación fluida diariamente, más de una vez al día. Yo sabía lo que pasaba en ese hospital clínico. Florencia ingresó en el 2018 sin pandemia y a una unidad de médico quirúrgico. Después fue a cuidados especiales, después UTI, y después fue llamada por un supervisor para que participara de la UCI, cosa que a mi hija le gustó estar en primera línea. Nunca le asustó la pandemia, al contrario, pero ella no fue bien recibida. Ella fue víctima de hostigamiento, de bullying, de sus pares, de la persona que tenía que ayudarla. Florencia no recibió ningún tipo de ayuda, al contrario, hacía turnos de 24 horas, no la dejaban sentarse ni 5 minutos porque la retaban.
Florencia no era una niña conflictiva. Muchas se preguntarán por qué no renunció, por qué no se vino a Concepción. Que yo se lo dije muchas veces. Porque Florencia era una niña con una tremenda autoestima, como buena hija única. Ella sabía que el problema no era ella, el problema era en las colegas. Entonces ella no iba a dejar su puesto de trabajo, ni iba a dejar sus capacitaciones en ventilación mecánica, en aprender para estar ahí en primera línea, que se los costeaba ella, para luego matarse. Esa no fue su intención. Pero el hostigamiento Señora fue Claudia, tanto que ella no pudo más. Y además que, dígame. Cuéntenos de esos hostigamientos, qué les dijo su hija y cómo lo que estaba viviendo ella en su trabajo fue mermando su personalidad. Mira, Florencia me contaba cosas puntuales. Por ejemplo, que hay fichas de los pacientes, ¿cierto? Sí. Se le ocultaba información de los pacientes, que eso es muy, muy peligroso, o sea, eso se le ocultaba. Si ella preguntaba algo, porque estaba en inducción, no le respondían, le decían, la mandaban a estudiar. Si ellos hacían algún tipo de actividad, qué sé yo, una oncecita, algo, Florencia no era considerada. Todas esas cosas, a mi hija en un principio, ella me las contaba por videollamada, con pena, pero después terminábamos riéndonos igual, porque por el desequilibrio mental de las colegas. Entonces, ¿me entiendes? Ella también estuvo 5 meses sola aquí en Viña del Mar, porque nosotros somos de Concepción, por el tema pandemia. Ella no permitió que yo viajara para acá. Mi hija estuvo 5 meses sola y el hospital no le brindó la contención, que ellos dicen que tienen una psicóloga, que no sé qué, mentira. Florencia, cuando se iba a turno y hablábamos por videollamada, a la hora que fuera, era como un niño que no se quiere ir al jardín infantil, que no quiere. Y luego tomaba fuerza porque ella sabía que yo me estaba haciendo sufrir y lanzaba una risa, como ya, madre, no te preocupes, yo puedo con esto, sí, yo puedo. Y eso fue lo que pasó. Es muy grave porque resulta que yo me enteré después. Yo estuve, Tonka, yo estuve 9 meses en mi casa acostada porque no puedo más del dolor de tener que seguir viviendo sin la presencia física de mi hija. Claudia. Pasó lo de Vanessa. Esperamos un poquito, por favor, esperamos un poquito. Pasó lo de Vanessa y yo me desperté. Yo dije, no puede ser. En menos de un año, Vanessa fue a reemplazar a Florencia con su fallecimiento. Llegó a la misma unidad, la recibieron las mismas colegas, sufrió el mismo hostigamiento. Entonces yo hice una reflexión en mi red social, que me siguen 30 personas, y alguien la subió y la viralizó. Y ahí fue que se destapó todo esto. Pero eso fue lo que pasó. Dígame que me quería preguntar algo. Sí, te quería preguntar exactamente acerca de aquello. Porque tú dices que estuviste 9 meses acostada en tu cama, intentando manejar la pérdida, que es una cosa prácticamente imposible, pero luego ocurre lo de Vanessa. ¿Qué te pasa cuando te enteras de que una niña que iba a reemplazar a tu hija sufre finalmente la misma situación y con el mismo desenlace, con un nuevo suicidio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Encantado de saludarte, amigo. Mira, a mí me pasó que cuando a mí me comunicaron las colegas de Florencia lo que había pasado con Vanessa, por revivir todo. Y ahí, en buen chileno, yo empecé a atar cabo. Y yo dije, esto no puede ser, y ahí yo me levanté solo para vacunarme 2 veces. Y los 9 meses estuve acostada. ¿Y qué me ocurrió con la muerte de Vanessa? Un profundo dolor. Lo lamento profundamente. Le mando siempre cariños a familia de Vanessa. Estoy en constante comunicación con ellos. Esta lucha no es solo por mi hija.
es también por ellos. Yo también quisiera aprovechar este momento, que yo sé que es importante, esta tribuna que ustedes me están dando, porque quiero contarles cómo me enteré yo de la muerte de mi hija en Concepción. Florencia salió de turno un 5 de agosto en la mañana, después de 24 horas, había entrado el turno el 4 de agosto. Habló conmigo, fue la última vez que la vi con vida. Entonces, el día 5 yo no volví a saber nada de Florencia. Eso no era normal porque nos comunicábamos cada 3 o 4 horas. Entonces yo el día 6 temprano me comuniqué con el Hospital Clínico de Viña del Mar y hablé con doña Jessica Berrío, gerente de procesos clínicos del hospital. Ella entrevistó a mi hija, ella la contrató, ella sabía que Florencia era una niña de Concepción, que estaba viviendo por primera vez sola fuera de su casa. Y yo le pedí, en mi esperanza como madre, de que Florencia estuviera en turno y el teléfono se lo hubiese quedado en su departamento, que me diera el teléfono de Diego, el supervisor de UCI. Doña Jessica Berríos no solo no me lo dio, ella llegó al departamento de mi hija, porque Florencia vivía casi al frente del Hospital Clínico. Ella vio a mi hija sin vida, porque yo ya... para que le abrieran la puerta, porque los conserjes aquí tan amables hicieron todo lo posible y Florencia no contestaba. Entonces yo me vi en la obligación de llamar a un cerrajero desde Concepción, y doña Jessica Berrío fue la primera gerenta de procesos clínicos del Hospital Clínico de Viña del Mar. Fue la primera persona que vio a mi hija sin vida y vio todo lo que estaba en el entorno, digo, en el velador, en las mesitas de mi hija. Ella vio todo. ¿De qué ser humano estamos hablando? Ella como mamá, como enfermera, como persona, dejó a mi hija sola aquí y en su departamento. Estuvo más de 24 horas mi hija fallecida sola. Y no fue capaz de esperar que llegaran del servicio médico legal. Pero ella dio el aviso. Ya. Ella dio el aviso. Escúchame, por favor, porque lo que te tengo que contar es gravísimo. Ella jamás me avisó a mí, hasta el día de hoy, que ella había encontrado que efectivamente tenía malas noticias. Ella no me lo contó. Y lo que es peor, en este minuto, yo estoy aquí en Viña del Mar porque vine a participar de la velatón que se hizo anoche. Y yo, en una transmisión en vivo, me habló un grupo que es de parte, ellos se identifican, que es la familia de doña Jessica Berrío, y ellos están haciendo, no se conformaron con hostigar hasta el resultado que todos sabemos, a mi Florencia y a Vanessa. Ellos me están hostigando a mí. ¿Saben lo que están subiendo a las redes sociales? Que yo estoy mintiendo al decir que Jorge es padre de Florencia, porque Jorge es mi marido hace 20 años. Florencia es producto de mi primer matrimonio. ¿Es eso importante? ¿Y cuál es el problema con eso? Ellos subieron un certificado Señora Claudia, señora Claudia, escúcheme un minuto para entender. La información que usted nos entrega lo hace incluso más chocante. Además del dolor que usted ha vivido, ya vamos a tener contacto con Javiera, hermana de Vanessa. Además está viviendo este hostigamiento. Queremos que nos hable tranquilamente. Le queremos dar también un espacio, porque esto es tremendamente duro para usted, junto a su marido que la acompaña. Creo que es bueno separarnos, distanciarnos, tomar un poco de respiro, un vaso de agua. Queremos seguir escuchándola, queremos que nos relate de su hostigamiento. Queremos también escuchar la historia de Javiera, que es la hermana de Vanessa. Pero vamos a hacer un corte comercial, le damos así un espacio y volvemos a conversar sobre este tema y sobre el caso de su hija, que nos duele también, nos duele mucho. Vamos y volvemos.